buenas tardes. Hoy jueves tenemos culto de adoración a nuestro Dios y es tiempo de dar inicio a esta sesión tan hermosa. Me da gusto saludarles por este medio y vamos a estar leyendo las Sagradas Escrituras en San Lucas capítulo número 7, versículo 36 al 50. Dice así la palabra de Dios. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, reconocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz. Oremos. Padre Santo, muchas gracias por la bendita oportunidad que nos da de estar en este medio de comunicación para compartir la palabra de Dios. Yo me pongo en sus manos y suplico que sea su Espíritu Santo quien ministre a cada una de las personas que está escuchando. Trate con ellos, usted sabe lo que hay de necesidad en sus corazones. Y muchas gracias le damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué hermoso pasaje de la palabra de Dios. Y este pasaje trata un tema central que es la adoración. Cuando hablamos de adorar a Dios, ¿qué significa? Significa rendir culto a Dios, darle honra, darle honor, reverencia, reconocimiento y también postrarnos ante su presencia. Pero así como estamos viendo el significado de lo que es adorar a Dios, también hay que reconocer que la adoración que el hombre ofrece a Dios va a ser evaluada, ¿sí? Nosotros podemos estar adorando a Dios, pero Dios va a analizar, va a evaluar esa adoración. Esa adoración puede ser agradable a Dios o puede ser desagradable. En el Antiguo Testamento vemos unos pasajes donde se le rendía culto a Dios. Sin embargo, el comentario que hace al respecto en Isaías 1:11 dice: Dios le dice a su pueblo: hastiado estoy de vuestros holocaustos, no los puedo soportar. La actitud que tenía el pueblo de Dios, de orgullo, de soberbia, de altanería, al momento de rendir culto a Dios, era lo que hacía inaceptable o desagradable a Dios estos cultos. Sin embargo, también en el Antiguo Testamento, en Levítico 1:9, nos dice cómo los holocaustos, los cultos al Señor, son olor grato a Dios. Es decir, eran agradables a Dios. Así, nosotros adoramos a Dios, pero nosotros queremos que esa adoración que le brindemos sea agradable a nuestro Dios.
Y en este pasaje que yo acabo de leer en San Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50, están los elementos necesarios para que nosotros podamos rendir una adoración agradable a Dios. El primer elemento que yo puedo ver en este pasaje es que se requiere acercarse a Dios con un corazón contrito y humillado. Sí, para que nuestra adoración sea agradable a Dios, se necesita un corazón contrito y humillado. En este pasaje vemos cómo hay un hombre, uno de los fariseos, le ruega a Jesús que vaya a su casa a comer. Y estando en este lugar, también se entera una mujer de la ciudad, una mujer pecadora, la cual cuando se enteró que se encontraba en la casa de Simón, de este fariseo, ella llevó consigo un frasco de alabastro de perfume. Vemos dos personajes, un hombre, un fariseo, que invita a Jesús, le ruega a Jesús que vaya a su casa a comer. Jesús acepta la invitación y en este lugar, sin duda, era un patio externo al cual podían tener acceso otras personas. Y es por eso que esta mujer, dice la palabra de Dios, era una mujer de la ciudad, pero que era pecadora. En cuanto se entera que Jesús se encuentra en este lugar, ella está dispuesta a ir a estar en la presencia del Señor, a adorarle. Ella hace todo lo posible por llegar a este lugar y aunque sabe que va a ser cuestionada, que va a ser humillada, no le importaba porque la humillación que recibiría de los hombres no se comparaba con ella humillarse delante de la presencia del Maestro. Quería estar junto con él. Así, también la adoración que agrada a Dios nos afirma que Jesús es Dios. Tenemos que afirmar que Jesús es Dios. ¿Qué es lo que hace esta mujer? Cuando esta mujer llega a la casa del fariseo, ahí donde Jesús está sentado a la mesa, ella se sienta detrás de él, a sus pies. Se coloca en este lugar humilde, reverente, ante el que es el Señor de señores, Dios de dioses, ante Jesucristo. Reconoce su divinidad y ella lo hace postrándose a sus pies. ¿Cuáles son las diferentes actividades que ella realiza? Cuando llega a este lugar ella no puede contener el llanto. Dice que llorando ahí a los pies de Jesús, ella empieza a llorar y a regar los pies de Jesús con sus lágrimas. Posteriormente, con sus cabellos, empieza a enjugar esos pies. Y así ella, con sus cabellos sueltos, seca los pies del Maestro. Pero no se queda ahí su adoración, no se queda ahí el deseo de su corazón de agradar al Señor, sino que además ella rompe su frasco de alabastro y así como regó los pies, como secó esos pies, ahora los empieza a besar y los empieza a ungir con ese perfume. Vemos cómo esta mujer llega delante de Jesús con un corazón contrito, lleno de tristeza, lleno de necesidad. Ahora está ante el Maestro, ante Él puede acercarse confiadamente, Él la entiende, Él conoce su vida, sin embargo Él no la rechaza, Él acepta todo lo que ella hace porque Jesús le ama, Jesús nos ama. Así ella afirma que Jesús es Dios con sus actitudes, con sus comportamientos. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos que hace el fariseo? Él realiza actividades completamente opuestas a las que hace esta mujer. En primer lugar, él murmura dentro de sí. Él ve llegar a esta mujer, pero dice la palabra de Dios, este hombre dentro de sí dice: si Jesús fuese profeta, él se daría cuenta de
lo que esta mujer es, que ella es pecadora y no permitiría que estuviese junto a él. Este hombre, el fariseo, tenía a Jesús frente a él y en lugar de rendirle adoración, él estaba más preocupado en murmurar y en cuestionar. Debemos de tener mucho cuidado en asumir este tipo de actitudes, porque allí está el maestro, aquí está la palabra. Disfrútala, deleítate en ella y di, Dios, ¿qué quieres hablar a mi vida? Y no murmures, como lo hacía este fariseo, pero dice dentro de sí. Es decir, no lo dijo en voz alta, no se lo comentó a nadie. Él, esa murmuración, ese cuestionamiento lo hizo dentro de sí. Pero aquí nos estamos dando cuenta que él no estaba reconociendo a Jesús como el Mesías, no estaba reconociendo a Jesús como Dios mismo, porque él estaba desconfiando, murmurando, lo estaba adorando. Sin embargo, nuestro Dios, Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él todo lo puede y Él todo lo sabe. Ante Él no podemos ocultar las intenciones de nuestro corazón, mucho menos nuestros pensamientos. Así es que, aunque Simón, aunque este fariseo no lo dijo en voz alta, Jesús sí supo cuál había sido su murmuración. Y él le dice a Simón, mira Simón, te quiero decir una parábola, la parábola de los dos deudores. Uno de estos era un acreedor que tenía dos deudores. Uno de ellos le debía 500 denarios y el otro le debía 50 denarios. Ninguno de los dos deudores tenía dinero suficiente para pagarle al acreedor. Sin embargo, el acreedor decide perdonarles la deuda a ambos. Y al concluir esta parábola, Jesús se dirige a Simón, al fariseo, y le pregunta, ¿cuál de los dos deudores a los que se les ha perdonado, cuál amará más a quien lo perdonó? Y él inmediatamente contesta, por supuesto, el que ama más es al que le han perdonado más. Y nuestro Señor Jesús, al enfrentar a Simón, él le responde, justamente, rectamente has juzgado. Necesitamos reconocer que somos pecadores. Así como para acercarnos a Dios necesitamos un corazón contrito y humillado, para acercarnos a Dios necesitamos afirmar que Jesús es Dios. En tercer lugar, necesitamos reconocer que somos pecadores. Simón, tal vez, era poco lo que se le había perdonado, por eso amaba poco. Y su atención estaba en los detalles de las demás personas, aún de la prédica y del comportamiento de Jesús. Sin embargo, en esta mujer era mucho lo que se había perdonado y era mucha la adoración y el agradecimiento que ella estaba brindando a nuestro Señor Jesús. Jesús enfrenta a Simón y le dice, cuando yo llegué a tu casa, tú no me brindaste agua para lavar mis pies. La costumbre oriental en esos lugares, en esa época, lugares de mucha polvo, tierra, no pavimento, no tenían los recursos que nosotros tenemos. El tipo de calzado eran sandalias y la costumbre era que se llamase a un esclavo y lavase los pies del anfitrión. Este detalle no lo tuvo Simón. Sin embargo, la mujer había regado con sus lágrimas y lavado los pies de Jesús. También le comenta que él tampoco había brindado el perfume o el aceite. No le había dado ni ese perfume ni ese aceite, ni le había dado un beso. La segunda regla de educación
o costumbre en esos tiempos bíblicos era dar un beso en la mejilla y posteriormente ungir con aceite su cabeza. Sin embargo, Simón no había tenido la delicadeza de brindar este tipo de atenciones con un huésped. No estaba dándole el lugar que merecía a un huésped, mucho menos a Dios que estaba frente a él. Y es por ello que Jesús le enfrenta diciéndole, así Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia de este hombre no le había permitido darse cuenta que el que estaba frente a él era Jesús. Sin embargo, la humildad de esta mujer había hecho que reconociese que Jesús era Dios y había brindado la adoración que verdaderamente agrada a Dios. Posteriormente vemos los beneficios que otorga el que nosotros brindemos la adoración que agrada a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, ahora después de haber enfrentado a Simón, ahora voltea hacia la mujer pecadora, a la cual le dice, tus pecados te son perdonados. Y también a ella se le dice que tu fe te ha salvado, vete en paz. Muchos pecados le fueron perdonados, al que muchos pecados le fueron perdonados, mucho ama. Y estos son los 4 ingredientes para agradar a Dios. Se requiere acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado. Tenemos que afirmar, en segundo lugar, que Jesús es Dios. Tercero, para brindarle la adoración que agrada a Dios, necesitamos reconocer que somos pecadores. Y cuarto, lo que nos mueve a adorar a Dios es el amor. El amor que ahora le damos a nuestro Dios porque ha perdonado nuestros pecados. Es tiempo de que brindemos a Dios una adoración que le agrade. No la que nosotros queramos darle, sino que a la que a Él, como nuestro Dios, le corresponde recibir. Oremos. Padre Santo, su palabra ha sido predicada, Señor. Queremos adorarle, queremos agradarle. Señor, que todo culto que le brindemos, Señor, sea con un corazón contrito y humillado. Que toda adoración que le brindemos, afirmemos que Jesús es Dios. Y en tercer lugar, que siempre reconozcamos que somos pecadores y que lo que nos mueve para adorarle es precisamente que usted ha perdonado nuestros pecados. Levántenos como verdaderos adoradores, como adoradores que le adoramos en espíritu y en verdad. Le adoramos, Jesús. Amén.